Juliana nos va a estar acompañando pues la sesión de hoy y también del módulo 3. Entonces, pues van a ver, estamos muy contentas. De hecho, Juliana ya lleva con nosotros, es la tercera corte, que, o sea, nos aventamos corte uno con empresas, corte 2 con fundaciones y ahora estamos aquí de regreso con ustedes con corte 3. Presento un poquito, bueno, ustedes ya tienen la ficha, pero Juliana es diseñadora y también consultora y profesora con más de 8 años de experiencias en temas de branding y business design. Y su trabajo se enfoca justamente en rediseñar en la forma en que vivimos la vejez, creando productos, servicios y experiencias que aportan valor y dignidad a las personas mayores. Además de liderar iniciativas de investigación e innovación sobre longevidad, combina el diseño, la estrategia y la visión del negocio para impulsar soluciones que promueven una vejez más digna, autónoma y plena. Entonces, pues está aquí en su mero mole. La verdad que estamos muy contentas porque van a ver la sesión de hoy, las del siguiente módulo son otra vez muy prácticas y, pues Juliana trae una expertise multidisciplinaria, ¿no? El tema del diseño, de enfoque también como centrado en el usuario, pero también metodologías que los pueden ayudar a ustedes a entender y a tener como ese conocimiento de cómo entender mejor a quiénes son sus usuarios y bueno, también conectado con sus clientes. Entonces, pues ahora, sin más, Juli, te paso la palabra y son todos tuyos. Ah, y bueno, y nada más como recordar que tenemos interpretación simultánea. So for English speakers, you know where to go, and also I will share the link on the WhatsApp, so you know that that's where this presentation in English is. Listo. Gracias, Raque. Buenos días a todos y a todas. Pues para mí siempre es un gusto estar con ustedes y acompañarlos en este proceso. Como les contó Raque, ya esta es la tercera vez en la tercera corte que los acompaño. En la primera fui mentora también. Entonces, este programa como tal ha estado muy cercano a mí, no solo por los temas en los que trabajo, sino en general porque creo firmemente en todo lo que hace Región Plateada y me parece valioso que puedan tener estos espacios y sobre todo que podamos profundizar en otras dos sesiones y sobre eso les contaré. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es lo que hemos denominado estilos de vida, brújula para el diseño de productos y servicios. Aunque Raquel ya me presentó, de nuevo les dejo por acá un par de datos míos. Yo soy diseñadora, consultora y profesora. Tengo como muchos sombreros que me pongo, algunos al tiempo, algunos en unos espacios, otros en otro. Pero tengo un estudio de diseño de negocios llamado el Taller del Sabueso. Les dejo ahí el link para que lo revisen. Tengo un proyecto de investigación llamado Diseño Plateado, que es mi proyecto de investigación docente que hago en el marco de la Universidad de los Andes, en donde soy profesora de planta de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Y por último, como les comentaba, soy profesora específicamente del Departamento de Diseño en la Universidad de los Andes. Ya hace un buen tiempo, desde el 2020, estoy vinculada como profesora allí, primero como cátedra y desde hace 4 años como profesora de planta. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con nuestro espacio de hoy. Cuando nosotros hablamos de el diseño enfocado en personas mayores, hay una cita que para mí lo resume muy bien y es esta, que es justamente de una guía llamada Abriendo Puertas de la Fundación Saldarriaga Concha y de Asobancaria, que si no la conocen, les dejo la referencia ahí abajo. Es una guía que es gratuita, de acceso gratuito en la página de la Fundación Saldarriaga. Un documento muy interesante que hicieron y sobre él hablaremos un poco hacia el final de la sesión. Y en él hay esta cita que a mí me parece muy contundente, que dice que el diseño de iniciativas enfocadas en las personas mayores requiere un enfoque centrado en las mismas. Y aunque parece obvio, muchas veces cuando abordamos ideas de negocio, ideas de producto, ideas de servicio para este segmento, cogemos unos marcos de ideación o de diseño demasiado generales. Y como seguramente ustedes se han podido dar cuenta, perdón, este momento vital, digamos, el de la persona mayor, tiene unas particularidades, unas singularidades y una diversidad muy amplia. Por ende, cuando tenemos unos marcos demasiado amplios de creación,
podemos But correr in el riesgo creation, de we may generar be at unas risk of soluciones generating demasiado solutions amplias that que are pueden also no too ser broad, significativas that can para el be maybe público al not que queremos significant for the entregar audience. valor. Y precisamente por eso entonces, lo primero que quiero contarles es sobre el pensamiento de diseño o design thinking, que lo pueden haber escuchado en algunas de sus versiones, en español o en inglés, es exactamente lo mismo. ¿Y qué es pensamiento de diseño? Es una metodología. Y esta metodología tiene unas fases que se las voy a comentar próximamente. Y de hecho vamos a ver de manera muy amplia esta metodología en las 3 sesiones que vamos a estar juntos. Cuando nosotros hablamos de estilo de vida y de lo que es el nombre de este taller, es porque hablamos de seres humanos, ¿no? Naturalmente nos referimos entonces al ser que lleva una vida con unos estilos, con unos hábitos, con unas prácticas. Y entonces si hablamos de diseñar para seres humanos, es necesario hablar del diseño centrado en el usuario, que es el corazón y es lo que hace a esta metodología una metodología única. Esta metodología presenta un enfoque de innovación centrado en el ser humano que integra las necesidades de las personas, las capacidades de la tecnología, de la empresa, de los materiales, digamos, aquí podemos reemplazar la palabra tecnología con el ámbito, la industria en la que nos movamos, y los requisitos para el éxito empresarial. Entonces, triangula 3 cosas que son muy importantes. La deseabilidad, que son las necesidades de las personas mayores, la factibilidad, que son las capacidades que se tiene en materiales, tecnología, talento y demás, y la viabilidad, que habla del éxito empresarial. Entonces, al triangular esas 3 cosas, es una metodología que todo el tiempo está pensando cómo entregar valor a las personas, pero cómo hacerlo de una manera que le importe a alguien allá afuera, que lo desee, que sea factible con las posibilidades de mi empresa o de mi organización y que sea viable también en términos de mis capacidades. Entonces, cuando nosotros nos basamos en las necesidades de las personas, lo que estamos asegurando de alguna u otra manera es una experiencia de valor. Y eso es lo que más necesitamos allá afuera en el mundo. Estamos, digamos, plagados y no sé si ustedes saben la cantidad de anuncios, el número exacto de anuncios publicitarios que vemos al día. Pero es una cosa loquísima, ¿no? Nosotros estamos todo el tiempo bombardeados de productos y servicios e información de cosas que lleguen a nuestra vida. Entonces tenemos una gran responsabilidad de que los productos, servicios, experiencias que ponemos allá afuera, pues no sean uno más en un mar infinito de posibilidades, sino uno que pueda realmente llegar con valor a esas personas a las que queremos potencializar su vida, mejorarlas, elevarlas, entregarles bienestar. Entonces, ¿cómo se visualiza esta metodología? Como les decía, tiene unas fases. Empieza desde la fase investigar o empatizar, luego avanza a la fase de analizar e interpretar. La tercera es el momento de idear, la cuarta, prototipar y testear, y la última, implementar e iterar. Estas entonces son 5 fases del pensamiento de diseño. Se las pueden encontrar también con nombres ligeramente diferentes. A veces la primera la encontramos como observar, a veces la segunda la encontramos como entender, pero básicamente siempre nos está hablando aunque pueda nombrarse de manera distinta, nos está hablando de básicamente esto mismo en esencia. La primera fase lo que busca es que nosotros, como lo dice su nombre, empaticemos con el usuario, nos dediquemos a investigar qué necesita, qué quiere, qué le genera fricción, cuáles son sus expectativas. Y con ello solo podemos entonces, con información puntual de nuestro usuario, podemos entonces empatizar y ponernos en los zapatos de ellos. Con esa información ya podemos analizarla e interpretarla, porque digamos que en lo primero lo que hacemos es levantar información, recopilar la mayor cantidad de información para que en la segunda fase la analicemos y la interpretemos y ese sea el insumo más importante para poder idear. Una vez se creen posibilidades de solución, se pasa a la siguiente fase que es la de prototipado y testeado
esta metodología lo que invita es a que uno pruebe antes de decir, listo, esto está perfecto y listo para estar en el mercado, sino invita a que se hagan unas pruebas, unos prototipos y unos testeos antes y luego sí se pueda implementar e iterar. Esta metodología se divide como en dos grandes diamantes. Las primeras dos fases se llaman el diamante del problema porque lo que hacemos es entender a profundidad qué es lo que está pasando allá afuera para nuestros usuarios. Y luego de idear ya podemos pasar al diamante de la solución, que es precisamente generar propuestas de producto, servicio, experiencia, negocio que solucionen aquello que identificamos antes. La forma de visualizar esta metodología es a modo de diamante y no de porque sí, no porque se vea más lindo, sino porque tiene también una naturaleza de ejercitar el pensamiento divergente y convergente. Divergente porque en unos puntos del proceso nos invita a abrir las posibilidades y abrir la mente, como lo es en la etapa uno y en la etapa 3 en donde buscamos es la mayor cantidad de información. Y luego en algunos puntos nos busca o nos invita a hacer convergencia, a entrenar el pensamiento convergente, en donde en otros momentos, luego de tener muchas opciones, buscamos es entonces cerrar y buscar tener y sintetizar, tener la menor cantidad luego de posibilidades. Y esto ocurre sucesivamente, es como un músculo que se ejercita. Pensamiento divergente en donde abrimos posibilidades, abrimos opciones, abrimos información. Pensamiento convergente en donde empezamos a cerrar, sintetizar, concluir, puntualizar. Y además esto, como pueden ver, tiene unas flechas que invitan como a la circularidad y es la naturaleza también iterativa. Lo iterativo es clave en esta metodología porque invita a que no solo abramos y cerramos las posibilidades, la imaginación y la concreción, sino que además hagamos las paces con que esto no es un proceso lineal, sino que invita a que en ciertos momentos nos devolvamos y eso está perfecto. Eso no significa haber errado, haber fallado, sino podemos estar haciendo ideación y en ese momento podemos decir, nos falta información, devolvámonos a levantar algo de información, devolvámonos a la primera fase. O estamos prototipando y decimos, tal vez necesitamos más ideas para solucionar, devolvámonos a la ideación. Lo iterativo entonces lo que busca es que podamos devolvernos, aprender e implementar. Iterar no es sencillamente devolverse porque sí, sino es devolverse en algún punto, aprender de ello y volver a implementar. Lo que vamos a ver entonces en esta sesión puntualmente es todo el diamante del problema. En las siguientes sesiones del último módulo, del módulo 3 veremos entonces lo que es correspondiente al diamante de la solución. Entonces, si hablamos de ese primer diamante, como les decía, este proceso rompe esa lógica de que una solución a un problema o a un ejercicio de investigación para crear un producto, servicio y demás tiene que ser lineal y que a medida que avanzo en un paso ya chuleo el anterior. Esto invita a transitar la innovación desde una perspectiva iterativa, lo que facilita la prueba y el error y minimiza la incertidumbre y los riesgos a la hora de innovar. Y quizás esta es como la mentalidad a la que más se invita desde el pensamiento de diseño, a no pensar en esto de manera lineal, sino esto tiene unos ciclos, unas fases en las que se puede avanzar y devolver, la perspectiva iterativa que invita a aprender sobre lo implementado o precisamente lo analizado, y por último a hacer las paces con muchos momentos de incertidumbre y también a minimizar riesgos a la hora de innovar. Y es que esta metodología nace precisamente porque hace un buen tiempo, antes lo que ocurría era que se creaba un producto, un servicio y se buscaba un usuario allá afuera a que le sirviera, quién podía resonar con ello. ¿Cuál creen ustedes que era el riesgo de que primero yo creara un producto, un servicio y luego fuera y mirara en el mercado a quién le funcionaba esto? ¿Qué creen ustedes que podía Que el ser usuario riesgos? no lo quiera, no le sirva, no le agregue valor, lo deteste, que haga mucho ruido, que sea caro. Gracias, Fernando. Todo eso sumado. Y para la empresa, ¿qué podía ser entonces un riesgo si allá afuera no había nadie que le El timing, sobre todo el timing, gasto un montón de tiempo en desarrollar algo pero es una cuestión de tiempo sobre todo. Me pasé 6 meses en oscuras y había sido que no había nadie
tomar la oferta. De acuerdo. Entonces, invertiste tiempo, invertiste capacidades, invertiste dinero, invertiste energía y al final, si allá afuera no hay nadie que resuene con esto, a nadie le importe, a nadie le parezca de valor, a nadie le parezca que está dispuesto a pagar por eso, pues los riesgos son infinitos, ¿no? Para la empresa. Y entonces, básicamente, lo que, si tuviéramos que concluir todo ese listado que nos compartía Fernando de los posibles riesgos de esto, pues lo que estamos es en un desfase de expectativas, de lo que la empresa creía que su producto o servicio podía entregar allá afuera y un usuario al que parece no importarle que ese producto o servicio llegue a su vida. Y un ejemplo de ello, ya puntualmente, cuando hablamos del segmento de persona mayor, es un ejemplo de esta cadena de supermercados 7-Eleven, es una cadena oriental que antes de la pandemia decide sacar un servicio de domicilio de comida ya hecha para personas mayores. Ellos se dan cuenta que tienen un gran grueso de este segmento que va a sus supermercados y dicen, bueno, ¿por qué hacerlos venir hasta acá? Si podemos facilitarles la vida y les podemos enviar a sus casas de manera programada unas comidas ya preparadas para que ellos no tengan que venir a mercar acá. Y este es un servicio que termina siendo un total fracaso. Y termina fracasando precisamente porque se dan cuenta que las personas mayores preferían llevarse ellos mismos la comida con el ánimo, uno, de mantenerse físicamente activos, porque la caminata o el desplazamiento de sus casas al supermercado les suponía una caminata diaria o semanal al menos asegurada, pero lo otro que sin duda no percibieron de ninguna manera era que querían mantenerse socialmente activos. También habían encontrado en ese ejercicio de ir hasta el supermercado, elegir las comidas, charlar con la cajera, pedir sugerencias de alguien por ahí era también una de las formas en las que buscaban mantenerse socialmente activos. Entonces, aunque la intención de 7-Eleven podía ser loable, en el sentido que buscaba facilitar la vida, no venía de un lugar negativo, pero sí venía de un lugar homogenizante, venía de un lugar de pensar que todas las personas mayores tenían dificultades de movilidad o les suponía una dificultad el movilizarse hasta sus supermercados y por ende facilitarles era sinónimo de no, de quitar esa distancia y de que ellos se lo llevaran. Eso podía ser relevante para un grupo de personas mayores, sí, pero lo que no hicieron fue primero entender que el grupo de usuarios mayores que iban a su supermercado no era representativo en esos que tenían dificultades motoras de movilidad y demás, sino quienes eran de manera más representativa eran aquellos que estaban llegando a sus supermercados con unas intenciones, sí, de compra transaccional, por supuesto, pero habían unas motivaciones muchísimo más profundas en ese ejercicio que eran unas motivaciones de físicas y sociales. Entonces, este es un ejemplo de precisamente ese riesgo de lo que veíamos de diseñar un producto o servicio y luego sacarlo al mercado a ver cómo lo recibía alguien allá afuera. Y aquí en este caso es un servicio que, como les digo, fracasó rápidamente y lo dejaron de implementar. Pero y entonces, cuando nosotros hablamos de esto, de esta misma linealidad, de crear un producto o servicio y buscar un usuario allá afuera, pero lo enmarcamos en el segmento de personas mayores, ¿cuál creen ustedes que es el gran riesgo entonces cuando diseñamos un producto o servicio para este momento vital y salimos y buscamos a este grupo de usuarios allá afuera? ¿Qué creen ustedes que puede ser el gran riesgo si ya sabemos que desfasamos expectativas de manera general para cualquier usuario? Pero para este puntualmente, para las personas mayores, ¿qué creen que es el gran riesgo de primero diseñar y luego buscar allá afuera? Que no conozcamos realmente el target, cuáles, digamos que sus necesidades específicas, qué es lo que ellos esperan, qué es realmente lo que necesitan, porque pues salimos y digamos que pensamos en general, pero de pronto no pensamos que la generación ya de mi edad, pues tenemos cosas en necesidades diferentes y percibimos pues diferente a lo del común, digamos. Mm, Claro, ella has dicho una palabra clave ahí, Graciela, y es, hay unas necesidades diferenciadas, unas perspectivas diferenciadas,
Y cuando nosotros no las reconocemos, como parte de lo que pasaba en el ejemplo anterior, hay un gran riesgo cuando se trata de buscar allá afuera un usuario mayor habiendo diseñado un producto o servicio en silos, y es que podemos correr el riesgo de crear desde el estereotipo de todas las personas mayores o la mayoría de personas mayores tienen dificultades motoras o la gran mayoría de personas mayores no tiene habilidades digitales. Y al final eso termina reforzando edadismos que vienen pues totalmente cercanos a los estereotipos. Más adelante vamos a ver cómo segmentar y esa segmentación es apenas una de las muchas formas en las que podemos reconocer las diversidades. Y cómo eso nos permite no crear desde el estereotipo, no reforzar edadismos, sino sencillamente ir a unos valores puntuales y profundos. Fernando, levantaste la mano. Sí, lo que pasa con el design thinking es que supone una carta blanca, una tabula rasa que ninguno de nosotros tiene. Tipo, todos ya construimos algo. No, no hay nadie acá que te esté en blanco, ¿no? Entonces, yo no coincido con esto de crear desde el estereotipo, pero sí digo que hay una identificación que todos los que estamos acá hacemos con una problemática que también puede estar inventada por nosotros, pero esa primera oferta ya está realizada, digo. Esa primera fase de exploración como un intraemprendedor de una megacorporación que sale a buscar una oportunidad abyecta de todo ímpetu. Nosotros no lo tenemos, nosotros ya nos identificamos con una problemática. Todos los que están acá, si vos le preguntás la propuesta de valor, ya tienen una identificación con una problemática que sí puede estar inventada por nosotros y ahora cuando salimos al mercado puede que no haya nada, ¿no? Pero es como que el emprendedor de la vida real ahora, el emprendedor que no tiene en cuenta el design thinking, porque se ve que no hicieron esa parte con el emprendedor, es que el emprendedor ya tiene su bagaje de estructura y de construcción hecho. ¿No? Es como nos salteamos el primer diamante, podríamos decir. No sé si nos salteamos, pero a nuestro costo y con nuestro dolor es como ya lo hemos recorrido. Bueno, digamos que yo no sé si esto es totalmente homogéneo en la cohorte, y valdría la pena como, pues sí, como precisamente también matizarlo, pensaría yo, porque aunque todo, digamos, haya un gran grueso de personas que ya transitaron de manera como clara ese primer diamante, muchos otros, como tú dices, pudieron haber llegado a esta oportunidad. Juliana, te pido una disculpa porque hice toda la introducción y no hice la pregunta. Entonces, la pregunta era, ¿esto es una invitación a repensar? La pregunta era esta. ¿Esto es una invitación a repensar de cero? Es tipo, deshagamos lo que tenemos y comencemos el proceso de cero con esa primer exploración. Esa era la pregunta, perdón. Y sin la introducción no tenía sentido. Ya, no, de ninguna manera. De hecho, como mencionaba al comienzo, lo que busca este proceso, esta metodología, es que uno pueda así devolverse algunas fases, pero eso no implica no reconocer que lo que se hizo es una base que puede funcionar de alguna forma. Sin embargo, creo que en algunos casos se llega muy rápido a las otras fases sin tener algunas herramientas, que es lo que les vamos a compartir ahora. Entonces no implica desconocer lo que ya se ha creado, pues eso lo que permite es tener es un colchón de información, de conocimiento, de aprendizaje, que te sirve pues para no pensarlo desde cero. Y, Em, la invitación un poco está a que si no se hizo este pedazo con juicio, si no se hizo de una manera más experiencial, aquí hay herramientas más puntuales para hacerlo enmarcado en este segmento. Pudieron haberlo hecho pues desde unas herramientas un poco más amplias o más generales. En este caso puntualmente les vamos a dar las herramientas que son específicas para este segmento y que les permitirá, si lo ven conveniente, devolverse y validar si ya desde tu expertise y desde lo que ya estás creando consideras que tu propuesta de valor está totalmente chuleada, validada y demás, probablemente sí no tendrá mucho sentido el devolverse como con tanto rigor a esta fase.
pero puede que haya unos otros que requieran sí devolverse con con un detalle más específico a este levantamiento de información sin que eso implique desconocerlo. Juli, yo nada más quería agregar ahí que si ven, esto está muy conectado también con lo que vimos de la parte comercial con Osvaldo, ¿no? O sea, es como lo que él decía, o sea, uno no puede empezar un proceso comercial y es de ahí donde les decía que también la invitación en este programa es como este repensarse, no empezar de cero, es como reconstruir, ¿no? Esa iteración, porque es, claro, si estoy teniendo problemas de ventas, si estoy viendo que no estoy convirtiendo clientes, ahí no es un tema de que no tengo un proceso comercial estructurado, sino que hay un tema de validación de, pues lo que decía al principio Juliana, ¿no? Que no hay este market fit de, o sea, yo estoy ofreciendo algo de valor y desde dónde lo creé para saber si en verdad hay alguien que está dispuesto a pagar por eso y que está dando valor, ¿no? Entonces es más bien como estas herramientas y esta sesión no es para decirles, empiecen de cero y si no lo hicieron, pues ni modo y ahora les toca empezar, sino como esas herramientas de decir, ok, ya estoy aquí, ¿cómo me regreso un par de pasos? ¿Cómo puedo validar? ¿Cómo puedo hacer estos pequeños ajustes justamente para que después ya en la parte más de procesos comerciales van a ver que, o sea, el embudo y lo atorado no era ya, sino un poquito pasos atrás, ¿no? Nada más como hacer esa aclaración. Gracias, Raque. Tenemos otra mano levantada. Mayra. Sí, o sea, creo que de alguna manera lo que tú nos estás aportando y explicando deriva en algo que anteriormente no se hacía. Es decir, tú anteriormente tenías dinero, tenías que invertir 400% en plata, en publicidad, para hacerle creer a la gente que necesitaba eso y que tenía que hacerlo. Los estudios no eran claros, no había pues ahora como existen no solamente redes, sino también que es una manera enorme de hacer una venta estratégica o unas condiciones con herramientas que antes no había. Pero sin embargo, me atrevo a poner un ejemplo que hoy día está, la marca Schnecker, que son las zapatillas, no sé si se pronuncia así, pero más o menos es el Schnecker, Skinner o algo por el estilo. Ok, ellas sacaron un modelo que se llama Slip On, o sea, metes el pie y te olvidas de los pasadores, pero fíjense ustedes, nosotros rastreamos este estudio y le pusimos nosotros a decir, oye, estás equivocado, un adulto mayor porque sacaron la imagen primero que era utilizable para el adulto mayor. El adulto mayor necesita, estoy de acuerdo, no necesita ponerse pasadores, pero pues ponle pega-pega, pues, el pega-pega, ya, súplelo, pero no le quites la estructura interna. Resulta que cuando tú metes el zapato, tu pie al zapato del slip-on, te queda una luz de 1 centímetro, centímetro y medio. Para un adulto mayor, cuando camina, te vas a dar cuenta que te vas a deslizar dentro del zapato. Es más, la estructura, ya se demostró que la estructura soporte, o sea, es fallida. O sea, digamos que para los jóvenes es súper bacán, regio, o sea, son ociosos, pues ya para qué me voy a amarrar los pasadores, pones los zapatos y arrancas y te vas. Pero para un adulto mayor, eso es criminal, o sea, se va a romper la cabeza. No puedes dar el paso correcto. Y eso confirma que a pesar que estamos ya en el siglo XXI, con nuevas tecnologías, lo que tú estás diciendo confirma, pero fíjate que ellos todavía son como diseñadores de escritorio. Ahí está el problema. Ujú, de acuerdo. De hecho, no sé, pero acá Skechers luego tuvo como imagen, o tiene como imagen ahora a Sofía Vergara, en donde cambia un poco esto de lo que estás mencionando, y es Sofía Vergara, que es una persona que, por supuesto, para nosotros como colombianos, pues es un referente, pero también su edad empezó a ser un tema de conversación. em, y creo que viene un poco después de esto, de lo que estás hablando, de los slip-on, que justamente también acá pues tuvieron todo este escenario de lo que estás contando. Y creo que es una de esas estrategias como de también a quién pongo para visualizar a mi marca, qué es lo que quiero contar allá afuera, ¿no? ¿Cuál es la versión de persona mayor también que quiero contar allá afuera? Entonces, bueno, gracias a los dos por sus intervenciones. Voy entonces a hablarles ahora sí de un poco más concretamente de herramientas que hemos creado para poder entender o investigar al usuario mayor con unas maneras un poco más puntuales y menos amplias o genéricas, con unas herramientas pues que digamos están disponibles
para todo el mundo. Aquí están siendo adaptadas y se las voy a contar. Entonces, cuando nosotros decimos que partimos del usuario, no solo significa incluirlos en el primer momento del proceso, sino que todas las decisiones de negocio partan de sus necesidades, lo que ya hemos venido hablando. Y entonces, justamente algo de lo que nos hablaba Mayra Mera del diseñador de escritorio. Y creo firmemente que la mejor combinación está cuando nosotros podemos mezclar tanto las fuentes secundarias o las fuentes de escritorio como las fuentes primarias o la investigación puntualmente allá en el contexto al que queremos generar valor. Y esto porque es así, y es porque cuando nosotros vamos más allá del dato secundario, complementándolo con unas herramientas de investigación, nos permite entonces no solo tener el qué, sino el por qué detrás, porque los números pueden decirnos qué porcentaje de personas mayores tienen acceso a Internet en nuestra ciudad o en nuestro país. Pero ese dato, digamos que no sabemos por qué, porque hay unos que sí pueden acceder a Internet y otros no. Uno puede ser por un asunto geográfico, de que no llega necesariamente la red, o hay uno, o puede haber un porqué de fricción o de resistencia a la tecnología. Y eso es precisamente lo que la investigación primaria invita, y es a que no solo nos quedamos con el dato, con el qué, sino el por qué, porque ahí hay factores emocionales, culturales y contextuales que determinan comportamientos y actitudes frente a unos hábitos y a unas prácticas en la vida que a nosotros, desde nuestro producto o servicio, nos interesa intervenir. Entonces, como les decía, la mejor combinación es que podamos ser muy buenos en fuentes secundarias, en buscar reportes, papers, artículos, informes, todo lo que nos muestre desde el desk research o el escritorio, cómo otros han investigado o levantado información de lo que a nosotros nos interesa, pero importantísimo salir a la fuente primaria, al contexto que nos interesa para poder validar, matizar o descubrir unas oportunidades que desde el papel todavía no nos queda claro. Y entonces, precisamente esas herramientas cualitativas para hacer investigación primaria en este segmento es lo que les voy a contar. Nosotras, desde nuestro proyecto de investigación, hemos encontrado esta triangulación que busca que las herramientas cualitativas puedan tener, digamos, unos inputs de información desde lo que la gente dice, desde lo que la gente hace y desde lo que las redes de esa persona perciben. Esta triangulación de herramientas, que yo pueda aplicar herramientas donde la gente me va a decir que hace cosas, aplicar herramientas donde yo pueda ver cómo hacen las personas las cosas y lo que las redes perciben de esa combinación, permite entonces que esa multiplicidad de fuentes nos permita tener una comprensión más completa del tema. Esto nos permite que no solo nos quedemos con lo que la gente dice, porque muchas veces cuando la gente se percibe evaluada o entrevistada, a veces tienen como esta sensación de mostrar una mejor versión de ellos mismos, de decir que hacen más cosas, y esto pasa en todos los segmentos, no solo con las personas mayores. Pero si hiciéramos un sondeo acá, digamos, rápido, de cuántos de nosotros reciclamos correctamente, muchos de nosotros diríamos sí. Ahí, digamos, está lo que decimos que hacemos. Pero si decidiéramos que que nos paráramos ya y tomáramos una foto a nuestras canecas, a nuestras basuras, para mostrar evidencia, ¿cuántas de esas manos entonces ya no estarían en el reciclaje óptimo, no? Eso sería lo que la gente está haciendo. Entonces, siempre el triangular y el cruzar múltiples fuentes de datos nos va a permitir entonces tener una comprensión más completa o sobre todo más profunda de aquello que nos interesa entender con profundidad precisamente. Este toolbox de herramientas que les voy a mostrar es un toolbox que hemos creado desde mi proyecto de investigación. Llevamos trabajando en él aproximadamente 2 años y medio, en el que son herramientas que son aplicadas y comprobadas. Yo les voy a mostrar herramientas que desde los diferentes retos y encargos que he tenido con diferentes clientes también, porque a pesar de ser un proyecto de investigación académico, tiene una fuente de consultoría muy importante. Les voy a mostrar qué ha funcionado y por qué. Eso no significa que sean las únicas herramientas o que sean
las que les sirvan a todos, pero sí quisiera como abrirles el espectro de posibilidades, porque a veces es muy fácil decir, no, investiguen, salgan, busquen allá afuera la información, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Con qué herramientas? ¿Con qué instrumentos? Y eso es lo que les voy a mostrar. Entonces, el primer, digamos, grupo de herramientas de este toolbox lo llamamos técnicas proyectivas. Las técnicas proyectivas son aquellas que invitan a la persona a expresar sus percepciones, emociones o sencillamente posturas frente a una situación, haciendo proyección a un tercero. Esto se hace a través o de metáforas, de historias, de personajes, de asociaciones, les voy a mostrar un par, con el ánimo de que puedan proyectar sus ideas en terceros, con el ánimo también de sentirse menos, de manera más indirecta, pues ese levantamiento de información. Cuando a veces lo hacemos de manera muy directa, volvemos a activar como ese síndrome del que les decía al comienzo de querer mostrar una versión mucho más elevada, sofisticada, innovadora, inteligente, creativa, pónganle el adjetivo que sea de nosotros mismos. Las técnicas proyectivas nos permiten que como estamos hablando en nombre de un tercero, estamos proyectándonos en tercero, eso se minimice de alguna forma y yo entonces pueda ser o tener un grado de sinceridad un poquito más alto que cuando lo digo en nombre propio. ¿Cuáles son estas técnicas? O les voy a mostrar dos herramientas que a nosotras nos han funcionado. Lo primero, los juegos de rol. Estos consisten en pedirle a los participantes que asuman un papel dentro de una situación específica para explorar sus emociones, comportamientos y toma de decisiones. Esto que ven acá son unas tarjetas que nosotros creamos con unas situaciones de telenovelas muy colombianas, muy propias de nuestra idiosincrasia y de nuestra cultura. Porque nos estábamos indagando puntualmente en este proyecto para el que creamos las tarjetas. Estábamos indagando sobre aquellas personas mayores que tenían cuidadores más o menos permanentes, cómo estaba su percepción de autonomía o de independencia frente a las tareas más o menos diarias o cotidianas. Hicimos primero un primer acercamiento muy de entrevista y nos dimos cuenta que lo que les estaba manifestando nos daban unas respuestas de sus acciones y sus capacidades muchísimo más elevadas de lo que pasaba en la realidad. Entonces diseñamos estas tarjetas que tenían situaciones de personajes de estas telenovelas colombianas. Entonces, por ejemplo, una telenovela muy propia de nosotros es Betty la Fea. Y teníamos estas tarjetas en donde, por ejemplo, decía, imagínese que usted es Don Hermes, el papá de Betty, y su carrito se queda varado. ¿Qué haría usted? Entonces, A, me bajo yo mismo y lo arreglo. B, llamo al seguro a una grúa. C, llamo a mi hijo o hija para que venga. D, para un taxi y le digo que me ayude. O E, ¿cuál otra? Y lo que nos dimos cuenta con este juego de rol, dependiendo la tarjeta que le salía, yo tenía que ponerme en el rol de Don Hermes, o tenía que ser Don Genaro, o tenía que ser Hugo Lombardi. Tenía que ponerme en los zapatos de este personaje, pero en una situación que no era ajena a ellos, en unas situaciones que podían llegar a ser más o menos cotidianas en su diario vivir. Y lo que recibimos acá fue un nivel de sinceridad muchísimo más alto que cuando indagábamos por unas situaciones cotidianas en unas entrevistas directas, concretas o en un formulario. Entonces, aquí, en este juego de rol de las cartas, les permitió a ellos, a través de esa situación específica, explorar de manera más sincera y más honesta las emociones, comportamientos y toma de decisiones alrededor de las actividades diarias. Y otra herramienta que hemos aplicado en técnicas proyectivas son escenarios. Tiene una similitud pues importante con los juegos de rol. Aquí la diferencia es que ellos no tienen que pensar como alguien más, siguen pensando como ellos, pero en unas situaciones hipotéticas. Lo que hacemos es no hablar de unas situaciones tan cotidianas como en el juego de rol, sino unas situaciones un poquito más lejanas. Y en este caso estábamos indagando sobre la moda
femenina en las personas mayores y cómo podían tomar unos riesgos o eran unas versiones más conservadoras de la forma de vestir de las personas mayores. Y aquí lo que hicimos, como pueden ver, es que les recortamos un montón de croquis de pantalones, camisetas, faldas, zapatos, chaquetas, tacones, para que a través de unas situaciones hipotéticas ellas tuvieran que armar unas combinaciones de outfits o de, sí, de vestimentas dependiendo de esa situación. Y nos debían explicar cómo, digamos, llegaban a esa decisión y por qué. Y las situaciones eran más o menos, te invitan al bautizo de el nieto de tu mejor amiga del colegio. ¿Qué usarías? Pero después había una situación un poco más lejana y es, te invitan a la exposición en una galería de arte de la sobrina de tu concuñado. ¿Qué usarías? Entonces, dependiendo la naturaleza de la situación, como eran situaciones que no era el vestirse para ir al supermercado, sino tenían un grado diferenciado del diario vivir, pasó exactamente lo mismo que con lo que les mencionaba antes, y es que tuvimos un nivel de sinceridad más alto, pero también entendimos unas barreras más profundas, ¿no? Como unas imposiciones sociales frente a la moda, unas expectativas también sociales frente a qué usar y qué no usar, qué era correspondiente a su edad y qué por nada del mundo no. Y todo estaba mediado a través de eso, de imaginarse unos escenarios y de proyectar esos escenarios, a la persona en esos escenarios para encontrar una información más sentida y más profunda. Funcionó muy bien para este segmento y para las personas mayores porque redujeron, muchísimo el miedo al juicio. Eso es gracias, digamos, gracias a la técnica proyectiva, lo que más encontramos es que pudieron sentir que no se les estaba juzgando por sus decisiones, ni en los juegos de rol, ni en los escenarios, y por ende la exploración de las verdades fueron muchísimo más interesantes, así como sus percepciones. El segundo grupo que está en este toolbox de herramientas son las herramientas asincrónicas. Como lo dice su nombre, son estas herramientas que permiten que los participantes respondan preguntas, realicen actividades o compartan experiencias en su propio tiempo, en su propio ritmo, sin necesidad ni de una interacción en tiempo real, ni sin necesidad de una interacción con un evaluador o un investigador o una persona parte del equipo creador. Aquí tenemos dos ejemplos. Los diarios quizás es de lo que más han podido escuchar porque esto es una herramienta muy propia del pensamiento de diseño. Pero los diarios funcionan bien porque les pedimos a las personas que en un marco de tiempo específico, digamos, toda esta semana o todo este mes, dependiendo el tiempo que se tenga, vas a registrar la experiencia, emoción y percepción de X cosa. La clave de los diarios es tener unas tareas muy puntuales. No es dejarle que llene un diario porque sí y que cada vez que sienta, pues describa algo. No. Lo importante aquí es tener unas instrucciones muy puntuales. Aquí lo que estamos viendo, estábamos indagando sobre los hobbies de las personas mayores y queríamos saber en qué momento del día tenían unas interacciones emocionales más claras con los hobbies y cuáles no. Entonces, durante una semana, de lunes a domingo, ellos tuvieron que llenar en unas horas particulares cómo se sentían al momento de realizar su actividad, su hobby. En algunos casos les pedimos que pongan emojis de estas caritas. Esto también les permite a ellos, porque a veces pensar en qué emoción, pues emociones que podemos nombrar a veces son muy limitadas, ¿no? Podemos decir que estamos tristes, que estamos felices, que estamos bravos, pero hay una variedad de emociones muy amplia. Entonces, cuando también les damos posibilidades en esas emociones, inclusive es más fácil señalar y decir, ah, no, yo no me sentía triste, yo me sentía nostálgico. O no, yo no me sentía bravo, me sentía inseguro. Entonces, lo importante de los diarios es, uno, dejar el marco de tiempo muy claro y decir, esto se debe llenar en 3 días, en una semana, en un mes, y pedir unas instrucciones puntuales y decir, vas a poner la hora, la emoción y la actividad cada vez que.
Entonces, cada vez que hagas un hobby, cada vez que te sientas de esta forma, cada vez que te visite alguien, cada vez que vas al médico, es importante tener instrucción específica porque si no, pues se puede, digamos, extender o ampliar en unos límites que ya en nuestro proyecto pues no nos interesan. Y lo segundo, en técnicas proyectivas funciona muy bien la etnografía móvil, sobre todo cuando estamos indagando sobre comportamientos digitales. Aquí nosotros estábamos entendiendo precisamente cómo eran o cuáles eran las páginas web que resultaban mejor diseñadas en términos de accesibilidad y les pedíamos a las personas que tomaran captura de pantalla por cada una de las páginas web que se encontraban a lo largo del mes, que tanto les funcionaban como que sentían que estaban fáciles de navegar, como aquellas que eran imposibles. Esas eran las tareas. El que funciona muy bien y el que funciona de manera imposible. Y debían enviarlo por un grupo de WhatsApp. Y esta es mi segunda invitación. Las herramientas no tienen que ser una versión diseñada donde tengo que mandar a imprimir en un papel pergamino o tengo que hacer una versión, tengo que montar una plataforma para hacer esta herramienta. Para nada. Nosotros, como pueden ver en el diario, algunos los imprimieron, otros lo hicieron en un cuaderno cuadriculado y ya. Y en la etnografía lo que hicimos fue abrir grupos de WhatsApp y nos mandaban por allí las capturas de pantalla y allá ya quedaba registrado quién lo envió, a qué hora y solo debían decir qué página web. Entonces, mi invitación, y esto se los hablaré un poquito al final, es no nos compliquemos con las herramientas, pensemos en la versión más sencilla y más fácil para también nuestros usuarios. Creo que todos sabemos que WhatsApp es uno de esos canales en los que hoy las personas mayores se mueven con naturalidad. Pues pedirles cosas que ocurran por WhatsApp es una forma natural de que hagan las herramientas de investigación y eso fue lo que hicimos con la etnografía móvil. ¿Por qué funcionó bien? Porque al hacerlo de manera sincrónica obtuvimos una gran autenticidad en las respuestas. Como ellos no estaban teniendo presencia del investigador o de la persona como dueña de producto o servicio, sentían que podían ser muchísimo más genuinos, que podían hacerlo a su tiempo. Luego tenemos las conversaciones generativas. Este, digamos, es una variación de las entrevistas. Nosotras hemos hecho entrevistas y hacemos entrevistas también, pero nos hemos dado cuenta que uno puede hacer unos ligeros cambios o incorporar ciertos elementos en las entrevistas para que se conviertan en eso, en una conversación generativa, que sea un diálogo abierto y exploratorio para que las personas no se sientan tan evaluadas o no se sientan que tienen que dar una respuesta muy inteligente, muy sofisticada alrededor del tema del que se está tratando. Tenemos entonces dos también. El primero lo llamamos cartas A. Este es un recurso que acompañamos con preguntas semiestructuradas en donde en algún momento de la entrevista le pedimos a las personas que dibujen o escriban a una persona o a una situación o a un objeto inclusive de acuerdo al tema que estamos indagando. Este primero que les estoy mostrando, estábamos indagando sobre como las personas que mayores que ya dejaban de vivir con sus familiares y se iban a unas casas o a unos senior livings específicos, cómo cuidaban entonces a la distancia a su familia o a sus seres queridos. Y aquí entonces podemos ver que había unos que escribían, otros que dibujaban, otros nos pedían a nosotras también que escribiéramos por ellos. Pero esto lo que nos permitía era tener de nuevo, una profundidad más alta que sencillamente unas preguntas de entrevista, pues semiestructurada. Y lo segundo que hemos hecho también es lo que llamamos conversación objetual, y es que utilizamos elementos físicos como desencadenantes para el diálogo. Pueden ser objetos personales, herramientas cotidianas o piezas simbólicas que evocan recuerdos y emociones. Esto que vemos en la izquierda estábamos indagando sobre los objetos heredados, esos objetos que habían pasado de generación en generación y cómo significaban para la familia y para la persona mayor unos símbolos pues de significado muy importantes y cómo lo que pasaba era que a través del objeto nos contaban historias. A veces el objeto
ni siquiera en su materialidad era lo importante, no entraban a decirnos, es que esto está hecho en porcelana o madera, sí, pero lo que más pasaba era que usaban el objeto como fuente de contar historias y de profundizar en unos aspectos. Y esto que vemos aquí a la derecha es también un espacio que hicimos indagando sobre la sexualidad y la feminidad en las personas mayores mujeres y nos dimos cuenta pues que era un tema al que se generaba a veces cierta resistencia de hablar. Y lo que hicimos fue crear como un taller de pizzas en el que cada momento de la creación de la pizza equivalía a una pregunta. Entonces, la masa, por ejemplo, aquí como ven, ella está haciendo una masa en forma de corazón. Lo primero que tenían que hacer era que tenían que darle forma a la masa de acuerdo a cómo se sentían con su cuerpo en ese momento. Entonces, unas hicieron unas figuras muy emocionales como el corazón, pero otras hicieron unas figuras muy chiquitas también. Entonces, algunas con unas puntas y lo que utilizábamos era el objeto, en este caso la pizza, un mediador de esa conversación que ya nos habíamos dado cuenta que era difícil llegar, que era hablar de la sexualidad y la feminidad en el cuerpo envejecido. Entonces, a través de la pizza, de la masa, de los ingredientes, a cada ingrediente le dimos un significado. La cantidad de champiñones que ponían, la cantidad de queso, la forma de la masa, en fin, eran conversaciones que se daban a través de la pizza, del objeto, para indagar sobre este tema. Porque funciona muy bien, porque permite que narren las experiencias de una manera muy natural, mucho más fluido, mucho más orgánico, y además se reduce un poco esa percepción de que están siendo evaluados, como son unas conversaciones que dejan de ser investigador entrevistado, sino más bien en una versión un poco más horizontal, tienen mayor efectividad. Luego están entonces los tours significativos, se parecen mucho a las conversaciones objetuales y es como le pedimos a los participantes o a nuestros usuarios que nos recorran un lugar que tiene valor especial a sus vidas y este recorrido no necesariamente tiene que ser espacial. Tenemos un ejemplo como este que llamamos Safari, esto en donde nos hicieron un recorrido de su colección de tazas de plata. Tenía esta colección que había empezado desde un regalo de matrimonio que le dieron y posteriormente esto empezó a evolucionar a que compraba en cada vez que viajaba, la gente le traía y cómo esta colección de tazas y este tour fue únicamente en esta mesa, no tenía que ser el tour por toda su casa de ninguna forma. Inclusive, si mal no recuerdo, creo que esto fue un tour virtual. Esta persona nos iba mostrando cómo a través de su colección de tazas pues tenía un significado en su identidad. Este proyecto estábamos precisamente indagando sobre las colecciones en las personas mayores y cómo eso significaba o tenía un impacto en su identidad como pues persona mayor. Y el segundo que ven acá es el legado visual y es que nos ha funcionado muy bien recorrer álbumes, recetarios u objetos editoriales que muestren una línea de tiempo y que permita a las personas también señalar y puntualizar a través de ese libro, ese producto editorial, cómo eso repercute en su hoy. Entonces, nos ha funcionado muy bien cuando se trata de indagar el pasado para entender cómo impacta en el presente. Ha funcionado muy bien con las personas mayores porque como estas ocurren en su entorno, los espacios de ellos mismos pues son una extensión de sus identidades y muchas veces es en donde mejor se desempeña su autonomía y su bienestar que cuando salen de su espacio pues propio, íntimo, cotidiano. Y esto favorece el recuerdo, la expresión espontánea y el compartir anécdotas y reflexiones permite que sea más auténtico y se pueda entender mucho más sobre su estilo de vida. Y por último está la visualización de futuros. Y esta en lo personal me gusta mucho porque todavía tenemos un gran estereotipo o un prejuicio frente a la persona mayor o a este segmento. Y es que no, digamos, no se visualiza en un futuro. Por eso hay muchos lugares en donde hablan del ocaso, ¿no? Que la persona mayor o cuando ya se entra mayor de 60 es el ocaso, es ya el momento del declive. Ese es uno de los, quizás los prejuicios más contraproducentes que podemos tener. Y la visualización de futuros busca que sea una herramienta
que permita precisamente imaginar esos futuros posibles y libre de restricciones racionales para ver qué se espera más adelante. Y ese más adelante puede ser en un horizonte de tiempo inmediato, hablemos de el horizonte de tiempo de este año, o quizás en 10 años también, digamos, se puede elongar ese horizonte de tiempo y de futuro, tanto como nuestro producto o servicio esté buscando impactar. El primer ejercicio que hemos hecho acá es el Shark Tank Soñador. Este funciona bien como en colectivos. Es una herramienta que se aplica muy bien en ejercicios grupales, en donde esto que vemos acá están tratando de pensar en un producto o servicio soñado sin restricción de presupuesto ni recursos. Debían pensar en grupo. Ellos hacen parte de una asociación que genera una oferta cultural importante, querían generar más oferta y aplicamos este Shark Tank soñador en donde les dijimos, bueno, si ustedes no tuvieran restricción de presupuesto, tienen un gran donante que va a creer en la idea que ustedes quieran proponer, ¿cuál sería ese nuevo producto o servicio que sacaría la asociación en términos culturales? Y esto permitió que crearan unas ideas que luego en otro momento ya lo que hicimos fue aterrizarlo y acercarlo en un futuro inmediato. Pero en su momento se permitieron soñar e imaginar tan lejos y sin unas restricciones muy racionales que permitió fluir la imaginación de manera más amplia. Y este, que es el idealizador, tiene de diferente al Shark Tank, que el idealizador busca es imaginar la mejor versión posible de algo que ya existe. Esto que vemos acá es un ejercicio que aplicamos precisamente en uno de estos senior livings, en donde todas las personas mayores tienen el mismo estructura de apartamento, que es el plano que ven acá. Pero queríamos entender cómo podían pensar su apartamento en su versión más idealizada, no en términos de hacer reformas y tumbar paredes y cambiar pisos, sino de distribución, cómo el espacio íntimo podía estar redistribuido de una manera que fuera más afín a lo que estaban buscando. Y lo que hicimos fue entregarles planos vacíos a cada uno de los habitantes y ellos se encargaron de distribuir que querían en términos como de símbolos y de cosas importantes en su apartamento. Y como pueden ver, no sé si alcanzan a ver, acá hay un rosario, por ejemplo, entonces, acá también, como entonces hoy nosotros teníamos una foto o un plano de lo que había hoy y aquí dibujaban cómo quisieran distribuirlo. Y entonces, cómo cambiaba, por ejemplo, espacio espiritual del rosario, del altar que tenían a la Virgen. En algunos casos lo tenían en la sala o en otros espacios y muchos querían era pues pasarlo a su habitación principal. Entonces, el idealizador lo que busca es que elevarlo a una mejor versión posible de algo que ya está, que ya existe, pero que inclusive lo que se necesita son cambios, ajustes y no un borrón y cuenta nueva. ¿Por qué funciona bien con las personas mayores? Pues porque permite explorar posibilidades sin las limitaciones del presente. También lo que nos hemos dado cuenta es que se sienten en total agencia de lo que se les está entregando, bien sea agencia en términos de su organización, de su asociación, de su espacio, de su cuarto. Y la agencia es, junto con la autonomía, quizás uno de los valores más importantes que buscan las personas en este momento vital. Y es cómo puedo ser lo más autónomo posible, tener la mayor agencia sobre las cosas, sobre la toma de decisiones y el visualizador de futuros ha funcionado muy bien precisamente para esto, para sentir que tienen agencia en los cambios o mejoras de lo que a ellos los pueden impactar. Y entonces ya para cerrar esto y entrar en la última fase de nuestro taller, les dejo dos consejos que se los he venido anticipando a lo largo de esta charla y de estas herramientas que les comparto. Y el primero es la flexibilidad ante todo. Nosotras nos hemos dado cuenta, y esto que les traigo acá es la versión final de la herramienta, pero para poder llegar a entender mejor la herramienta tuvimos que pasar por varias aplicaciones antes. Y nos hemos dado cuenta que lo más importante es que aun cuando uno ha diseñado una herramienta y le ha dedicado tiempo y demás, debe estar abierto a adaptarse a la lógica del participante. La cantidad de veces que nos encontramos con que habíamos hecho así un pliego, habíamos impreso y habíamos puesto una cosa bellísima y nos dábamos cuenta que la gente no quería escribir
o no querían dibujar, o no querían usar plastilina, o querían que el cuidador escribiera. Fueron innumerables. Y nosotras, lejos de decir, ah, no, 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 tienes que escribir, tienes que dibujar, tienes que hacer en plastilina, lo que hacíamos era fluir y adaptarnos un poco a la lógica del participante, entendiendo por qué. Hay algo que también no está como consejo, pero se los digo también por acá y es, no hay nada más intimidante que el lienzo en blanco. Tratemos en absoluto de no aplicar herramientas en donde enfrentemos a la persona a una hoja así en blanco, pulcra. Eso va a hacer que la persona no quiera rayar, no quiera escribir. Si queremos que escriba en una hoja, pongamos líneas. Si queremos que dibuje, hagamos un recuadro. Si queremos que doble el papel, pues pongamos una línea punteada. Pero el lienzo en blanco, la hoja en blanco, sea pequeña, mediana, grande, es quizás una de las fricciones más grandes que nosotras encontramos al momento de aplicar herramientas. Entonces, lo primero, flexibilidad ante todo, adaptémonos a la lógica del participante y estemos preparados a que las personas no sigan las instrucciones al pie de la letra, que las reinterpreten, que las adapten a sus capacidades, a sus lógicas y a sus experiencias. Y lo segundo, que todo está por crear. Y esto es lo primero que les dije cuando les mostré estas herramientas. Y es, aquí hay estas 6 categorías que nosotras ya identificamos. 12 herramientas que les compartí. Pero siéntanse libres de inventar nuevas, de cruzar, de hacer, ah, a mí me gustaría hacer un safari con una carta, de hacer un juego de rol con una conversación objetual. Todo está por crear. No tengan miedo a crear sus herramientas y lo que les decía, no tienen que ser unas plataformas elaboradas, unas impresiones altísimas, unas cosas súper sofisticadas. Vayan y fluyan con los canales y las posibilidades de su grupo de usuarios. Y si se dan cuenta que ellos funcionan bien por WhatsApp, hagamos la herramienta por WhatsApp. Si se dan cuenta que prefieren la presencialidad que el Zoom o el Teams o Meet porque tienen, ¿no?, cierta restricción, hagámoslo de manera presencial. Y tampoco pensemos que necesitamos unas herramientas demasiado enloquecidas. A veces tener una buena conversación guiada, diseñada, puede ser más valiosa que la dinámica más sofisticada que pudimos haber creado. Bien, ahora ya para pasar al último momento de nuestro taller, esta es una de las preguntas que más me hacen y más nos enfrentamos cuando tenemos ciertos proyectos y es cómo segmentamos a las personas mayores. Sabemos que no son un grupo homogéneo, sabemos que es una diversidad muy amplia, pero igual no podemos hacer un producto o un servicio que sea tan granular, tan particular, pues porque entonces no podríamos nunca diseñar para un gran grupo de personas. Y entonces yo les voy a mostrar acá 3 formas de segmentar, desde la más amplia, desde la que seguramente casi todos conocen, que es según las bases del envejecimiento, hasta unos marcos más específicos que les contaré. Entonces, la primera forma en la que podemos segmentar, como les decía, es según la fase del envejecimiento en la que esté es nuestro grupo. Hay una fase del envejecimiento que se considera activo y saludable, que son personas que llevan una vida independiente, disfrutan el ocio, lo cultural, el aprendizaje, el bienestar, tienen sus capacidades motoras y cognitivas en un, digamos, en un estado saludable, y por ende buscan experiencias, productos y servicios que les permitan mantener su autonomía y calidad de vida. Y ojo que aquí yo no les estoy hablando de edad, yo no les digo, ah, los activos y saludables están entre 60 y 65, porque seguramente ustedes se han encontrado que hay gente de 90 activo y saludable y de 55 que está en dependencia y cuidado. Entonces aquí lo demográfico para mí es totalmente secundario. Por supuesto, hay unos marcos de segmentación demográficos, que es lo que más conocerán ustedes, pero aquí hablamos de fases del envejecimiento y esa fase puede presentarse en diferentes momentos cronológicos de la vida. La segunda fase del envejecimiento es la dependencia y cuidado. Son personas que ya requieren un apoyo parcial o total de sus actividades diarias. Están buscando soluciones que faciliten el cuidado, promuevan la dignidad y alivien carga de cuidadores y familiares. Y por último está esa fase de envejecimiento última, que es el de fin de vida, que ya son personas en una etapa donde lo que se está buscando son
productos y servicios de bienestar emocional, de compañía, de manejo de confort, eso es lo prioritario, y los servicios y productos que están enfocados en como en las personas en este momento vital del envejecimiento, es en una calidad de acompañamiento y cierre significativo. Ese es como un primer marco muy amplio, muy, muy amplio, pero digamos que por ahí se puede empezar a decir, listo, de todas estas personas, mi producto o servicio sin duda va a resonar de manera más clara con los activos y saludables. Y es que, como les decía, los individuos experimentan diferentes procesos de envejecimiento debido a una gran variedad de factores. Ya hemos hablado de que el envejecer es totalmente diverso y heterogéneo. Algunos factores son hereditarios, otros son ambientales o contextuales. Y como las condiciones de salud, la exposición la exposición a diferentes acontecimientos, perdón, y circunstancias vitales son lo que dan forma a la mentalidad y a la visión de vejez que pueden tener las personas mayores. Entendido esto, sabemos entonces que el envejecimiento es un proceso multidimensional y que impacta una dimensión psicológica, social, espiritual, biológica, cronológica también si se quiere. Y para ello hay un segundo marco de segmentación que es un poquito más acotado, digamos, vamos a hacer como un ejercicio de embudo, les voy a mostrar la forma de segmentar más amplia a la más específica, y es según la gerontográfica. La gerontográfica lo que nos invita es a que entendamos que los cambios biológicos, sociales y psicológicos asociados a la edad y al envejecimiento afectan el comportamiento de consumo de las personas mayores. Lo interesante de la gerontográfica es que dice que a medida que envejecemos podemos experimentar lo que ellos llaman unos acontecimientos vitales que son marcadores del envejecimiento y que moldean la percepción de la vejez. ¿Cuáles son esos marcadores? Son estos que ven acá. Lo primero, la jubilación, el haberse jubilado o pensionado y dado como por terminado de manera formal una etapa de producción, como de productividad laboral, de manera como más tradicional. Entonces, la jubilación. Lo segundo, el nido vacío, que para quienes no lo han escuchado, el nido vacío es cuando se van los hijos de casa y quedan las personas solas en su hogar. Lo tercero, muerte de ambos padres. Lo cuarto, el primer nieto, el ser abuelos por primera vez. Y por último, el ser diagnosticado por primera vez con una enfermedad crónica. Lo interesante es que estos marcadores o la gerontográfica lo que dice es que estos marcadores no porque ocurran son interiorizados. Y es cuando la persona ya los acepta y los acepta como un marcador de su vida, algo que pasó en su vida y los acepta y los interioriza, es cuando el comportamiento de consumo se va a ver modificado. Y es que no porque yo haya tenido un nieto, porque me haya convertido en abuela, me considere o compre o adquiera o mi consumo sea como de una abuela. O el hecho de que me hayan diagnosticado una enfermedad crónica implica que yo automáticamente lo acepté, lo interioricé y me comporté en relación como tal. No sé cuántos de ustedes pueden conocer personas que efectivamente eso, lo diagnosticaron de diabetes y le toma un tiempo interiorizar que efectivamente es una persona diabética y que por ende no puede consumir azúcar o no puede tener unos hábitos de consumo como lo venía haciendo antes. Es hasta el momento en el que la persona acepta e interioriza ese marcador que es cuando moldea su percepción como tal de la vejez y sus comportamientos de consumo. Y entendido eso, hay cuatro segmentos de la gerontográfica. El primero, que lo llaman ermitaños saludables, y son personas mayores que son saludables, que tienen sus capacidades cognitivas y físicas, digamos, en un buen estado también, pero prefieren las actividades individuales. Le gusta, tienen un gran enfoque a la religión, a lo espiritual, a las actividades más íntimas, tienen una propensión al voluntariado, pero son mucho más reservados y son unas personas que disfrutan muchísimo de su casa, de sus espacios e inclusive de la soledad. No son personas que se consideren o en un estado de soledad, sino de manera peyorativa o negativa, sino encuentran en el estar solos también una compañía interesante con ellos mismos. Luego tenemos los extrovertidos con problemas de salud.
son una versión de los ermitaños un poco contraria, en donde ya no es que tengan las capacidades cognitivas y físicas intactas, pueden tener o tener unos problemas de salud más o menos menores, pero priorizan muchísimo las actividades sociales. Priorizan el salir, el estar en contacto con otros, em, son un poco más cuidadosos con la estabilidad económica y el ahorro, evitan un poco los compromisos adicionales como el voluntariado porque sienten que eso precisamente es un compromiso muy alto en el momento vital en el que están, pero sí buscan activamente unos contactos sociales, culturales, de ocio, mucho más, de manera mucho más activa que los ermitaños saludables. Luego tenemos los aislados frágiles, que son aquellas personas con problemas ya graves de salud, poca interacción social, están muy enfocados en lo esencial, en su familia, en su conexión espiritual, en su conexión emocional. em, por ende, ahorran y gastan menos en otros aspectos como regalos o donaciones. Y por último están los disfrutadores saludables, que son las personas mayores que disfrutan su jubilación con energía y libertad, gastan en entretenimiento, experiencias y relaciones sin preocupaciones demasiado por el ahorro y sin preocuparse, perdón, demasiado por el ahorro o la planificación a largo plazo. Entonces, digamos que además de las fases del envejecimiento y decimos, ah, bueno, mi producto o servicio es relevante para esta fase del envejecimiento, una segunda capa que podemos entender es de los marcadores de la gerontográfica, por cuáles marcadores han pasado nuestro grupo de usuarios, nuestro target, y entonces, por ende, por cuál de estos segmentos, según la gerontográfica, podrían estar. Nuestros usuarios están entre los extrovertidos con problemas de salud y los disfrutadores saludables, o son entre los ermitaños saludables y los aislados frágiles. Entonces, es una segunda capa de análisis que podemos tener de nuestro grupo de usuarios y por ende de sus necesidades. El tercer marco es el segmentar según su actitud hacia la innovación. Este es un modelo de segmentación de persona mayor según qué tan abierto o qué tan cerrado está hacia la innovación en el mercado de bienes de consumo. En este voy a ir un poquito más rápido, dado que ya se nos está acabando el tiempo y digamos que los títulos de estos segmentos son súper dicientes. Tenemos el innovador racional, que es la persona mayor que está moderadamente interesada en la innovación y tiene compras ocasionales. Es muy positiva frente al entorno y sobre todo está en una búsqueda activa de la innovación. Le gusta entender qué se está moviendo allá afuera de diferente y que puede entonces comprar de manera innovadora. Sin embargo, es un proceso que es racional, es pensado, no es demasiado como emocional en su totalidad, sino tiene un gran sentido racional en la toma de decisiones. Luego tenemos el práctico desprevenido. Esta es una persona que no está buscando activamente la innovación, casi siempre está comprando por necesidad, pero tiene una visión positiva del entorno y muchas veces compran la innovación sin estarlo buscando. Son esa persona a la que la innovación llega un poco a su vida, el producto o servicio innovador, sin que él esté buscando o ella esté buscando de una manera activa. Su consumo de innovación no es consciente, es más incidental y no presenta ningún tipo, digamos, como de fricción frente a lo nuevo, sin que sea algo que busque activamente. Luego están los aspirantes retraídos, ellos tienen un interés más esporádico en la innovación. La compra como tal es más difícil, o sea, que accionen frente a la innovación es más complejo. Les gusta mantenerse informados, les gusta saber qué está pasando allá afuera en términos diferenciados de producto o de servicio, pero pasar de la información a la acción les cuesta un poco más. Y por último están, antepenúltimo, perdón, de penúltimo están los tradicionalistas informados. Son aquellos que ven las innovaciones en el mercado, pero definitivamente no las compran. Esa es la gran diferencia con los anteriores. Em, Son observadores pasivos del cambio, están siempre pensando en la practicidad y son muy fieles como esas marcas que ya conocen. Pensar en darle la oportunidad a una nueva marca, un nuevo producto o servicio les cuesta un poco más e inclusive son pues más, tienen más dudas frente al asunto.
Y por último, si están los conservadores reacios, que son aquellos que no les interesan en absoluto los nuevos productos y por ende no los compran. Su consumo es muy guiado por la familiaridad y tienen una mayor resistencia al cambio. Entonces, como pueden ver, esto de nuevo es un espectro que empieza también a complejizarse. Entonces, una vez identificado mi segmento, en qué fase del envejecimiento está, qué marcadores de la gerontográfica ya ha podido vivir en su etapa vital y por ende qué tipo de perfil puede representar allá. Luego me cuestiono qué tan abierto es mi perfil frente a la innovación y qué tan innovador también es mi producto o servicio que yo le voy a ofrecer para saber cuál es su perfil, su actitud y su comportamiento. Y por último, les traigo el ejercicio de segmentación según la apertura al cambio y la autonomía. Yo les contaba al comienzo o abría esta charla con una frase que a mí pues me gustaba mucho de un reporte de la Fundación Saldarriaga Concha que les comentaba que se llama Abriendo Puertas. En ese reporte ellos hacen una segmentación muy interesante, es una segmentación muy colombiana, pero digamos que es quizás uno de los marcos más cercanos a lo latino de lo que les mostré anteriormente. Los marcos que les mostré antes vienen en su mayoría del norte global, entonces uno es polaco y el otro es americano. Este me gusta porque es un poco más tropicalizado de acuerdo a pues nuestra región. Y entonces lo que ellos hacen es encontrar estos 6 perfiles. Encuentran el primer perfil que lo llaman las personas mayores confiadas. Son aquellas personas que no toman decisiones por cuenta propia, casi siempre lo consultan o lo delegan en sus familiares. Luego están los planeadores, que son los que tratan de tomar sus decisiones lo más que puedan hasta el fin de la vida, a pesar de los cambios físicos y sociales, están como manteniendo al máximo o elongando al máximo su capacidad de toma de decisión. Luego están los curiosos, que son los que siempre han tomado decisiones por cuenta propia, quieren seguir haciéndolo y están muy dispuestos a aprender y cómo adaptarse a las diferentes formas pues que se les presente en la vida. Luego están los protegidos, a los que les cuesta tomar decisiones por cuenta propia y esto no es algo nuevo de este momento vital, sino usualmente siempre ha sido así. Entonces están acostumbrados a que la toma de decisiones es un ejercicio colectivo, familiar, de pareja, y en este momento vital entonces son aún más conservadores de esa toma de decisiones, pues de manera no solo individual, sino compartida. Están los luchadores, que son aquellos a los que tuvieron un hito de cambio de vida muy importantes, como por ejemplo la pérdida de un hijo, la separación o la viudez, y ahí empiezan a tomar las decisiones por cuenta propia. Y por último, están los obstinados, que son aquellos que siempre han tomado las decisiones a su manera y no están muy abiertos a que los demás les impongan o inclusive los aconsejen sobre la toma de decisiones. ¿Qué es lo interesante de estos arquetipos también? Y es que cruzan o están ubicados en esta matriz, que es de apertura al cambio y de autonomía. Entonces vemos que los arquetipos que están más arriba en la matriz son los que son más abiertos al cambio, los que están más abajo en el eje vertical son más cerrados al cambio, y en el eje horizontal tenemos que a medida que avanza hacia la derecha son más independientes y a medida que están más cercanos a la izquierda son más dependientes. Entonces, ubicados en esta matriz, entendiendo qué tan abiertos o cerrados al cambio o qué tan dependientes o independientes son, también es algo que ustedes pueden ubicar a su usuario, cruzando estas dos variables para saber qué tan abiertos están al cambio que supone su producto o servicio o la industria en la que ustedes están y qué tan dependientes o independientes son en la toma de sus decisiones. Ya entonces, para cerrar, les compartirá también Raque dos ejercicios. Uno de estos es el de protopersona, que seguramente ustedes ya lo han tenido que hacer, y es que representen un tipo de usuario basado en sus patrones de comportamiento. Ahora, lo que inclusive puede ser diferente, ya pueden haber tenido unos perfiles, unos arquetipos, es que aquí les va a pasar en el ejercicio, lo que les va a pasar, Raque, es que para construir esta protopersona,
lo que invita es que pasen por cada uno de los marcos de segmentación que les acabo de compartir, que ustedes puedan entender qué fase del envejecimiento está, cuáles marcadores de envejecimiento ha vivido, en qué porcentaje de la gerontográfica son por cada uno de estos arquetipos, cuál es su actitud frente a la innovación en el sector en el que están, qué tan abiertos al cambio son y qué tan autónomos son, y cuáles son entonces las dimensiones psicológicas, sociales, espirituales y biológicas que tienen desarrollados sus diferentes usuarios para o de cara al producto o servicio que ustedes quieren posicionar. Em, y el otro ejercicio, creo que no lo tengo acá puntualmente, pero también es un Excel en el que van a poder profundizar sobre los diferentes marcos para que puedan llenar pues la protopersona. Em, y listo. Ya para finalizar, entonces les voy a contar algo que también viene de este reporte, y es que ellos concluyeron como los 6 ingredientes que mm, esperan las personas mayores de los negocios que son dirigidos a ellos. Entonces, lo que, digamos, estos son 6 expectativas que son bien transversales a los negocios en general. Parecen algunos más amplios, unos más específicos, pero importante que los puedan conocer. Entonces, ¿qué esperan las personas mayores de un servicio o producto dirigido a ellos? Lo primero, efectividad, que puedan tener respuestas oportunas y efectivas a sus requerimientos, solicitudes, dudas y necesidades. Sencillez, sencillez en el sentido de que pueda ser fácil, concreto e intuitiva la navegación de ese producto, servicio o experiencia, que les evite grandes esfuerzos cognitivos o motoros en su uso cotidiano de manera innecesaria, por supuesto, algo que no perciban que les está suponiendo un esfuerzo extra en relación con el producto o servicio con el que se están enfrentando. La adaptación, que sientan que esos puntos de contacto de su oferta responden efectivamente a sus necesidades particulares, adaptándose y personalizando las interacciones para ellos. La claridad, que lo que se entregue en su oferta sea en un lenguaje claro, que les permita comprender explicaciones, respuestas, trámites, procesos, y que puedan realizarlo en cada uno de los puntos de contacto. La certeza, que puedan sentir que la información es completa, que no les queda algo faltando o que todo está extremadamente particularizado en los canales, y que sepan que el canal al que están acudiendo es el más apropiado para dar respuesta a sus necesidades. Y por último está la confianza, que parece obvia, pero por supuesto es algo fundamental, y es que prefieren unas interacciones que les den confianza en esa transacción, en esa interacción con ese producto o servicio, que puedan hacer preguntas y obtener respuestas detalladas y sentirse seguros antes de comprometerse con una compra, con una suscripción o con una transacción. Y ya mi última invitación para cerrar es que, como se los decía antes, es que tomemos decisiones de negocio no solo para ellos, sino con ellos. En lo posible, invitar a las personas mayores en los diferentes procesos, em, bueno, y sus redes. Yo sé que he hablado un montón de la persona mayor per se, pero seguramente muchos de sus productos y servicios comprenden a sus cuidadores, a sus familiares y a sus redes más extensas. Entonces, mi invitación acá es que siempre podamos tomar esas decisiones en los diferentes momentos del proceso con ellos, invitándolos desde diferentes formas. Yo aquí les mostré las formas de invitarlos a la investigación y de hacer investigación con ellos, pero para los diferentes momentos del proceso habrá otras herramientas, y que no solo los tengamos en mente para generarles valor, sino cómo pueden ellos también ser parte del proceso de toma de decisiones de este producto o servicio. Y ya, finalmente quisiera dejarlos con esta cita del Centro de Aging Better del Reino Unido, que dice: vivir más tiempo no es solo una esperanza, es una realidad, y todos queremos vivirla con la mejor calidad posible. Les dejo entonces también mis formas de contacto. Yo siempre estoy muy abierta a profundizar en esto que les estoy contando. Igual, como se los anticipo, Raque, estaremos en otras 2 sesiones
viendo el resto del proceso, del pensamiento de diseño que queda, específico, por supuesto, a este segmento y a este momento vital, pero si quisieran contactarme para profundizar, para cualquier otro fin en relación con esto, les dejo mi correo j.gomez12@uniandes. También me pueden contactar por LinkedIn, les dejo ahí mi usuario, Juliana Gómez C. Y también a través de las redes, tanto del proyecto de investigación Diseño Plateado como del taller del Sabueso, en donde hacemos también ejercicios un poco más amplios, no solo enfocados a este segmento, pero también pues con un fuerte énfasis en diseño de negocios, en donde pues también podemos hablar y profundizar si lo consideran necesario. Entonces, bueno, faltando 4 minutos para que se Cuatro. acabe nuestra sesión. mm, Juli, Cuéntenme, nada más una dale, preguntita dale, para ver si Raquel. estoy, porque me llegó por ver si conozco que a lo mejor una duda cuando están haciendo esta la protopersona, porque tenemos varias empresas que son B2B o B2G, o sea que Ajá. no, como tú decías, no directamente. Cuando están creando la protopersona, se tienen que enfocar en el usuario final y que, bueno, a veces puede ser diferente al cliente, al que paga por servicio, o ahí cómo lo harían o qué sugerencia tienes para que no se confundan. Em, bueno, la protopersona está pensada principalmente para el usuario final, por Ujú. supuesto. Entonces, es importante que, digamos, digamos, la naturaleza de cómo está armado, pues está pensado en un usuario mayor que pasa por unas fases de envejecimiento y demás. Entonces, inclusive, aunque el producto o servicio sea B2B o B2G, pues al final el impacto último es para el usuario mayor. Entonces, sí, aunque digamos, su producto o servicio se ofrezca directamente no a consumidor final, sino a empresa o gubernamental, importante hacer el ejercicio de la protopersona como usuario final, porque al final eso nos dará o les dará unos argumentos para solidificar pues los intereses en común que tienen con su usuario, bien sea business to business o business to government, em, sabiendo como que articular para beneficio del usuario final. Pero sí, en corto, está pensado para usuario final, consumidor final, usuario mayor. Sí, Perfecto. Sí, nada solucioné más. tu duda, Raquel. Sí. Sí, perfecto. Era nada más justamente esa aclaración porque sé que algunos ahí después se confunden, que es diferente a la parte más de a lo mejor canales de venta o cliente, porque ahí sí le estás hablando al cliente. Aquí lo que tenemos que hacer es entender justamente qué valor le estamos dando al usuario final en cuanto al producto o servicio que estamos creando y justamente pues todo lo que nos compartíamos, ¿no? Herramientas para validar que en verdad sí hay un valor, ¿no? Para ese usuario final, independientemente que sea a quien le vendamos, a lo mejor pueden ser como no las personas directas, y eso ya es como otra parte ya más de la parte comercial y de ventas, pero nada más quería como hacer esa aclaración para que no se me confundieran. Sí, gracias, gracias, Raquel, importante. Blanca, tienes la mano levantada, cuéntanos. Sí, bueno, primero que nada, Juliana, mil gracias por compartir. Me encantó todas las herramientas. Y bueno, mira, yo soy psicóloga también. Bueno, soy psicóloga y muchas cosas las hago desde una metodología para y con, ¿no? O sea, involucrando mucho a las personas mayores, escuchándolas. Acá en México entendí un concepto que se llama psicología del lavadero, que es como estar con las personas mayores en donde ellos están en sus actividades, en su día a día, y a partir de ellos, pues identificar como esas necesidades y crear las experiencias. Pero la pregunta es, cuando haces este tipo de pruebas proyectivas o todas estas herramientas que nos compartiste, es importante que las haga alguien más para que esto no se sesgue, o sea, porque pienso yo que digo, quiero revisar la parte sexual, pero yo ya traigo un sesgo o una información previa y que cuando mides o evalúas, pues esto de manera pues, natural influye, ¿no? Entonces, no sé qué tanto, o sea, valga la pena que nosotros mismos hagamos estas validaciones, si traemos estos sesgos o más bien contratar a alguien para que los haga. Ujú. Gracias, Blanca, excelente pregunta. Yo creo que tiene que ver en dos niveles.
El primero en capacidad de la empresa o organización, porque em, el contratar a alguien más implica una inversión pues más alta, ¿no? En tener que delegar, sí, en buscar a alguien más. Si desde la organización es posible, ese es un ejercicio que puede ser recomendable, sobre todo cuando se tiene que ir a diferentes territorios em, y se necesita, pues una persona no se puede multiplicar, ¿no? Entonces, para darle algo, o sea, si lo vemos en el primer nivel como en una instancia de capacidad empresarial y o pues institucional y demás. Entonces, en términos de capacidades, si digamos se tiene la posibilidad financiera para hacerlo y sobre todo en términos también del scope de la investigación. A veces esto nos implica que deberíamos ir a diferentes territorios y no solo quedarnos viendo nuestra ciudad o nuestro barrio, sino a diferentes, y eso implicaría multiplicar esfuerzos, como entendiendo primero el marco de lo que necesitamos generar y si es posible, perfecto. Yo lo aconsejo y creo que eso si uno diseña bien la herramienta, pues aplicarla o implementar el instrumento, pues implicaría que quien esté allá en campo recogiendo esa información, pues pueda hacerlo de manera concreta. Pero en el segundo nivel que tiene que ver con los sesgos, hay algo muy retador cuando uno aplica esto y es el precisamente no contaminar las respuestas o los ejercicios de acuerdo a lo que uno ya sabe. Porque muchas veces pasa que puede haber la necesidad de querer preguntar como de una manera más guiada, como, pero es que yo sé que hay algunas mujeres que disfrutan de su sexualidad, pues tú ya ahí de manera clara estás sesgando el ejercicio y eso creo que requiere no solo, no una capacidad organizacional, sino como unas habilidades de del investigador, pues de no contaminar o de sesgar en las preguntas que estamos haciendo o a veces y eso nos pasaba al comienzo como una necesidad de ayudar a dibujar, a escribir bien, porque uno sabe que lo que está buscando, voy a decir algo, es que dibujen un paisaje y la persona está dibujando un animal. Y uno no, pero es que piensa entonces si mejor sería un paisaje de X forma, ¿cómo sería? A veces como existe ese impulso de querer como llevar la herramienta hacia donde uno se lo imaginó y a veces lo que, como les decía, lo mejor es fluir con la lógica del participante y eso implica pues una capacidad y unas habilidades del investigador como de no, mm, sí, contaminar o sesgar el ejercicio. Si se siente que no se tienen esas capacidades o esas habilidades, muchísimo mejor delegar. Pero yo creo que si a medida que uno va aplicando, uno se va formando en las herramientas y cada vez más pues tiene unas habilidades de investigar sin sesgo, sin contaminar, de manera más objetiva en la aplicación del instrumento. Em, entonces yo pues combinaría un poco ambos niveles, capacidad organizacional en la implementación de las herramientas y capacidad del investigador en mantenerse al margen y no contaminar o sesgar la aplicación de los instrumentos para mantener al mínimo ese sesgo y no ir a encontrar o a cumplir con algo que también existe, que es el sesgo de confirmación, que seguramente tú como psicóloga lo has visto, y es que uno entonces ve lo que quiere ver y confirma o diseña instrumentos o herramientas solo para confirmar algo que ya sabe y no para levantar nueva información. Mm, no sé si solucioné tu duda, Blanca. Sí, 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 mil gracias. Vale. Pues bueno, creo que ya estamos así en el tiempito, entonces nos tomamos la fotito de despedida y de despedida hasta la próxima, hasta el próximo módulo con Juliana. Muchas gracias, Julia, en verdad, esta sesión yo la he escuchado varias veces, pero siempre aprendo algo nuevo y te hace también como repensar justamente, ¿no? Creo que eso es lo complejo de esto, o sea, que todos los humanos somos únicos, o sea, no importa, pero también esta complejidad de la diversidad, pero también cómo encontrar esos arquetipos, ¿no? Que nos pueden ayudar a identificar o a crear a lo mejor estas estrategias y alineación de la validación justamente de nuestros productos y servicios de una forma mucho más clara. Así que Ujú. bueno, no sé si quieren poner un emoji de cómo nos Sí. vamos, si aprendieron, si tienen así. Esto es mucha información que van a seguir seguramente procesando,
Así que ya saben, cualquier pregunta. Bueno, ya por aquí va a tomar la fotico de la primera pantalla. Listo. Por aquí ya estamos. Ahorita vámonos a la segunda pantalla. Un momento. Bueno, aprovecho para contarles que a petición que nos hicieron ayer en la sesión, ya estamos subiendo la transcripción y ya está disponible pues en las carpetas para que lo puedan revisar. Listo, ya estamos. Muchas gracias a Gracias, todos. descansen, buen Gracias. fin extendido y nos vemos la próxima semana. Gracias. Que Hasta estén muy luego. bien. Descanse, Excelente. muy Me interesante. gustó Buen fin de mucho semana, que estén la todos sesión de bien. hoy. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego, feliz semana. Mm.